Buenas, hoy está el rapaz de septiembre, que fue un mes bueno, pero también con altibajos. Últimamente tengo esos meses seguidos de libros muy buenos y libros muy... bueno, ahí se quedan, ¿no? Leí un total de 7 libros y vamos a ellos porque tengo muchas cosas que decir y no quiero que se me haga eterno. El primer libro que leí fue una de las autoras que yo más suelo leer y que disfruto mucho leyéndola siempre, y fue Un gato en el palomar de Agatha Christie. Lo primero que llama la atención de este libro de Agatha Christie es que la temática es muy diferente, o al menos yo todavía no había leído esa parte, ¿no?, suya de este tipo de temáticas, ¿no? En este caso nos va a hablar de un príncipe que vive en Ramat y que quiere huir de allí porque hay una revolución que está planeando asesinarlo. Quiere huir con unas joyas de la familia. Y no sabe cómo hacer para sacar las joyas porque piensa que a lo mejor a él no le da tiempo salir porque cree que están en su pista y que lo van a matar, ¿no? Después de esto se va a trasladar la acción a un instituto pijo, ¿no?, de señoritas, típico de gente rica, que se llama Meadow Bank, donde, bueno, pues ya la tranquilidad de los profesores y de las alumnas pues se va a ver, pues, estropeada, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Como digo, lo que más llama la atención de entrada, y creo que es una de las cosas que más me ha gustado, es la ambientación en ese colegio de niñas, ¿no?, de niñas pijas, todas juntas, las profesoras, y que de pronto empiezan a morir gente, ¿no? Y esa sensación de quién será el siguiente, ¿no? Esas idas y venidas a mí que me encantan, ¿no? Muy típicamente del slasher de ¿qué está pasando? ¿Quién va a caer ahora? A mí me flipa, y además me gusta mucho eso, como digo, la ambientación del grupo de niñas, porque normalmente yo no recuerdo otro libro de Agatha Christie donde esté orientado en un grupo de adolescentes, casi todos los personajes femeninos. Yo eso no lo recuerdo en otro libro de Agatha Christie y a mí eso me gustó un montón. Donde me ha cojeado y al final ha conseguido que no le ponga una buena nota o una buena super nota, ¿no? Le he puesto buena nota, le he puesto 3 estrellas y media, pero no ha llegado a más. Ha sido en el final, porque me ha parecido que no estaba tan bien hilado como otros finales, que era muy difícil llegar a él, que las pistas realmente no había. Agatha Christie tiene muchas veces finales de este tipo muy tramposos, ¿no?, que puede adivinar ella y nadie más. Luego tiene otros libros que no, que tiene pistillas que luego te las van diciendo y dices, mira, verdad, pues tal, no sé qué. Estupendo. Pero en este era muy difícil. Y lo que menos me ha gustado de todo es que creo que Poirot sale cuando quedan, no sé si son 60 o 70 páginas. O sea, cuando estamos en la cuarta parte de la novela, aparece Poirot, va, digamos, al colegio, entrevista a 2 personas, no vuelve a entrevistarlas, pero ya sabe todo lo que ha pasado. Y resuelve el caso en 2 segundos, prácticamente sin hablar con nadie, un poco se lo saca de la manga, y eso no me ha gustado mucho, porque a mí me gusta ver a Poirot desde el principio, que investigue real desde el principio, ¿no?, y que tú vayas viendo la investigación junto con él. Pero que aparezca un minuto antes del final por primera vez y lo resuelva todo en 2 segundos, sin prácticamente entrevistas con las personas, pues me parece un poco, tú sabes. Por eso, pese a que en ambientación es de mis favoritos, en cuanto a desarrollo y final, pues es de los peores. El siguiente libro que leí fue uno de los grandes fracasos del año. No porque sea especialmente conocido y yo llevara muchos años queriéndolo leer, pero sí porque yo me había hecho a lo mejor ciertas expectativas con lo que había leído del libro y a mí no me gustó mucho, la verdad. Porque además me da más coraje porque creo que tenía mucho potencial y se queda en solo potencial. El libro se llama En el bosque, de Keiichi Kitamura. Keiichi Kitamura es una autora de origen japonés, pero creo que nunca habla sobre cosas asiáticas, ¿no?, siempre sobre personajes occidentales. Este libro nos va a hablar de Tom, que es un chico que vive en una granja, un poco a la sombra de su padre, ¿no?, que es súper despótico y lo trata fatal. Y este padre, hace 40 años llegó a estas tierras, las colonizó, junto con otros hombres blancos, y apartó de sus tierras pues a las personas negras, ¿no?, que vivían allí, que las tierras eran suyas realmente, ¿no? Ellos vivían allí y, bueno, lo típico, ¿no?, una colonización típica, lamentable, de las que siempre se han hecho en la historia y lamentablemente se seguirán haciendo. Esta gente coloniza la tierra, se divide la tierra como si fueran suya, y cada uno se queda con una parcela, ¿no? Digamos que este Tom vive muy metido en la granja, que es su mundo. Y entonces empieza a ser oído sordo de que después de tantos años, de 40 años, por fin la gente natural del lugar se está empezando a sublevar. Y hay rumores de que están deseando expulsar de sus tierras a la gente blanca que ha venido maltratándolos y esclavizándolos, y que se están ya pues levantando en pie y que va a haber, bueno, amenaza violencia, ¿no? Pero de alguna manera Tom quiere no escuchar eso, ¿no? Quiere dejarlo un poco alejado y no escucharlo. Digamos que tiene tan claro que su padre es como el rey del mundo y su mundo es el campo, que no cree posible ni realista que nadie pueda cambiar ese mundo, ¿no? Y la llegada de Corinne, que es una mujer que va a llegar a la casa
intenciones de matrimonio con Tom, va a trastocar un poco pues su mundo como lo conocía hasta ese momento, ¿no? Será como el inicio del fin, ¿no? Por así decirlo. Como digo, me da mucha pena porque creo que tiene mucho potencial y el tema, por poquito bien hecho que esté, normalmente me suele encantar, ¿no? Suelo comprar ese tema de colonización, de esclavitud, de sublevación ante el poder despótico, ¿no? de otra persona, o en este caso de un grupo de personas. Son temas que suelen fliparme, entonces me da mucha pena que no me haya gustado porque por más que intento ser objetivo y ver las cosas positivas que tiene cosas interesantes, el cómputo general es que no me ha dicho nada, se me ha quedado como vacío, no me ha llegado nada, ¿no? Muchas veces pasa eso, que leemos libros que a priori parece que tiene todos los ingredientes, pero por alguna razón a nosotros no nos llega, y eso me ha pasado con este libro. El libro tiene reflexiones muy interesantes, de verdad. De hecho, he cogido hasta anotaciones, como por ejemplo que habla bueno, de esta soberbia humana de creerse superior a otras personas, a otros seres vivos, a la propia naturaleza, y cómo llega, lo destruye todo, cree que el mundo es suyo y que es dueño del mundo y por eso así deshace. Y creo que eso está guay plasmado en según qué reflexiones. De hecho, está muy guay hilado con ese nivel de superioridad hasta donde llega para creer que los nativos de allí, como son inferiores a ellos, nunca iban a luchar por lo suyo, ¿no? Y los pillan desprevenidos un poco por eso, ¿no? Pero no sé exactamente qué pasó, pero no ha terminado de explotar. Y para colmo tiene un detalle, que si ya yo estaba disgustado con la lectura porque no me terminaba de llegar, tiene un detalle que me horrorizó, me cabreó, me mosqueó. Y ya cuando un libro consigue mosquearme ya, es muy difícil que la cosa tire para arriba. Esto puede ser considerado el spoiler, así que voy a poner aquí el titulito de spoiler por si acaso alguien lo quiere leer, no se lo quiero estropear. Le voy a poner aquí el spoiler y cuando lo quite es que ha acabado el spoiler. Hay una escena donde Corinne, el personaje femenino, que es un personaje que para mí está muy maltratado, muy mal llevado y muy poco valorado en función de sus sentimientos y de lo que piensa y lo que siente. Además, en esta escena, por cosas que pasan, hay una reunión, un grupo de hombres, ella está de alguna manera, bueno, pues ella es una mujer que viene de otro sitio. En el libro la pondrían como una vida más libertina, pero ella realmente es una mujer libre que un poco se está buscando su futuro como puede. Y el resto de mujeres de estos hombres que están también en la casa la ven como si fuera, pues, en fin, lo peor, ¿no? Hay frases donde las mujeres se van porque no quieren ver lo que saben que va a ocurrir. Y lo que ocurre es que los hombres la violan en grupo. Me cabreó eso, pero lamentablemente estas cosas ocurren y sería un hecho real. Pero lo que no me gustó fue cómo trató la autora el tema después. Con la frialdad, con la naturalidad, como que no ha pasado nada. El personaje femenino tiene algunas pinceladas de impacto tras lo que le ha pasado, pero realmente también pasa un poco en plan, bueno, venga, pues nada, vámonos, ya ha pasado, ¿qué vamos a hacerle? Y que se trate ese tema con tanta frialdad, a lo mejor soy yo que soy un poco sensible con el tema, pero a mí me horroriza. A mí este tipo de escenas tan horribles, si me las metes en los libros es para tratarlas o con la empatía que merece o con con la repercusión o la venganza que los personajes deberían obtener después, ¿no? Pero para dejarla ahí como con un velo así por encima, en plan, bueno, ha pasado esto y vamos a lo siguiente. No lo compro, la verdad. Pues creo que tiene algunas escenas interesantes, creo que tiene reflexiones interesantes, creo que puede haber sido un libro muy bueno y creo que se queda en justito. El siguiente libro que leí me hizo mucha ilusión tenerlo porque una chica por Instagram me lo regaló cuando hablé de que tenía muchas ganas de tenerlo y se llama Un gato callejero llamado Bob. Lo leí en inglés, Street Cat Named Bob, y la verdad es que estoy contento de haberlo leído en original porque el lenguaje es muy sencillo, se lee muy rápido. Me parece un libro precioso, maravilloso, en fin, una maravilla. Bueno, es un gato real y el protagonista también ha contado su historia. Esto nos habla de James Bowen, que es un chico que toca en la calle para ganarse la vida, que está saliendo de las drogas en ese momento. Está un poco como en el proceso de recuperar su vida, ¿no? Y un día al llegar a casa encuentra un gato en la casa puerta. El caso es que el gato tiene como un mal aspecto, como si se hubiese peleado, como le falta pelo, tiene heridas. Y bueno, él no tiene una vida en ese momento como para encargarse de otra vida y decide, bueno, pues dejarlo ahí e irse a su casa. Pero al salir por la mañana siguiente el gato vuelve a estar ahí. Y entonces empieza como a obsesionarse con el tema un poco. A la vuelta de tocar en la calle, el gato vuelve a estar por la noche allí. Así que entonces lo deja pasar. Y a partir de este momento, locura, tú sabes, todo este rollo, luego lo lleva al veterinario
Él pensando que era un gato callejero que no iba a querer vivir en su casa, pero de alguna manera Bob, como pasa con todos los gatos, eligen a las personas y Bob lo ha elegido y quiere ser pues su compañero de vida. Y la historia va pues sobre eso. No exagero si digo que es la historia sobre un gato que he leído que tiene más empatía a la hora de hablar de los animales. Siempre que leo historias sobre gatos, o casi siempre, porque en El cuerpo de gato también me ocurrió, pese a que hable de los gatos o del animal que sea en un buen término, en un término de cariño, de empatía, de respetarlos, etcétera, etcétera, siempre encuentro frases, comentarios, algún tipo de visión sobre está bien querer a los gatos, pero que los humanos vamos antes, o ese punto de especista, ¿no? De ay, qué loco, ¿no? ¿Te gustan los gatos? Ay, qué raro que te gustan tanto los gatos, que quiere tanto los gatos, o por cómo puede querer más un gato que una persona, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre cuento ese tipo de cosas, de libros que tienen buena intención, que a lo mejor me han gustado, pero no tienen un nivel alto de empatía y de igualdad con respecto a los animales, o en este caso los gatos, en relación a las personas, ¿no? Que a fin de cuentas todos somos animales, todos somos seres vivos del mismo planeta y el planeta no le pertenece a nadie. Y este libro en eso es chapó, o sea, en eso es desde el minuto 1 hasta el último momento. James trata a Bob como su igual, como debe ser, con cariño, con respeto, con empatía, se desvive por él, se preocupa por él, y en ningún momento ni un solo personaje, ni él ni nadie, hace alguna referencia a qué exageración, qué tontería, solo es un gato, etcétera, etcétera, que son cosas que siempre encuentro en otros libros, como excusándose de querer a un gato. Y en este libro eso no aparece y eso para mí es primordial. Una de las cosas más bonitas que vemos en este libro es que a través de Bob vemos cómo James empieza a curarse. Cómo consigue la motivación para querer curarse, para querer salir del pozo donde está, no solo por él, sino para poder cuidar de Bob y darle a Bob todo lo que Bob merece. Creo que es precioso cómo demuestra el poder curativo de tener a otro ser vivo en casa, ¿no? Cómo tener la felicidad que reporta tener gatos, un perro, yo que sé, si estás en el campo, pues otro tipo de animales, ¿no? La compañía y el cariño y el amor que te dan y que despiertan en ti, ¿no? Creo que es súper bonito el mensaje porque yo lo creo, yo estoy completamente seguro del poder curativo, al menos en parte mental, de los animales, ¿no? La felicidad que te reportan, que no es lo mismo si estuvieras solo, ¿no? Y yo creo en ese poder curativo hasta cierto punto que te reportan los animales por su compañía. Es una historia preciosa donde vemos que el mejor amigo de James es Bob y es un gato y es su mejor amigo y no hay otro ser vivo al que quiera más que Bob y está bien y es como debe ser. Y creo que es el tipo de libro que todo el mundo debería leer, sobre todo gente que tiene cero sensibilidad con los animales y que los pone en una escala inferior a sí mismo. Y creo que este libro me parece que en ese sentido es muy didáctico y que ayuda a que la gente se sensibilice con el tema, que ya va siendo hora porque es 2021 y seguimos casi que como en la prehistoria. En fin, que una maravilla, una pasada, que muchas gracias a Aceituna, que fue quien me la regaló. El cuarto libro que leí repite autora este mes y ya sabéis, los que me conoceréis, que cada vez que leo un libro de Agatha Christie cojo otro libro rápidamente porque es como que, no sé, me envicio, ¿no? Como que me engancho y ya quiero leer 2 o 3 seguidos y elegí coger El misterioso señor Brown, que si no recuerdo mal es el segundo libro que publicó y además me parece que es bastante interesante porque todo el mundo conoce a Poirot o a Miss Marple, pero así como investigadores muy característicos tiene un matrimonio que no suele ser muy famoso, pero tienen creo que 5 historias, creo que es el total. Y esta es la primera. Los investigadores se llaman Tuppence y Tommy. Es interesante leer este libro porque yo pensé que iban a empezar siendo matrimonio e investigando cosas, pero no. Empiezan esta novela siendo amigos, muy jóvenes, y te habla del momento en el que deciden pues hacerse investigadores, ¿no? Digamos que Tuppence y Tommy son 2 personas pobres que están cansadas de ser pobres y que van un poco de manera buscando una fortuna, algo que les pueda sacar de la pobreza, ¿no? La desaparición de una mujer los pondrá sobre la pista de ella y esto le dará la idea a Tuppence, que a priori es la más inteligente y la más racional en ese sentido, de crear como una especie de empresa de detectives, ¿no? Para investigar los casos y además de vivir aventuras, poder ganarse la vida y hacer fortuna con ello. El principio de la novela me encantó porque los personajes de Tuppence y Tommy tienen una picardía y un tirafloja súper interesante entre ellos, como que constantemente se están picando. Y especialmente el personaje de Tuppence me pareció un personaje femenino súper guay,
no tan típico dentro de la literatura de esa época y de la propia de la autora. Tommy me gustó un poco menos, porque ya es más el típico hombre guapo, inteligente, valiente y demás, ¿no? Como muy más cliché, pero bueno, el conjunto que hacían los dos me gustaba mucho. Y eso me dio esperanza para creer que iba a ser de los típicos libros de Agatha Christie que se van a convertir en uno de mis favoritos, sobre todo por ellos dos. Pero es verdad que aunque empieza muy bien, la trama llega a un punto que se hace un poco pesada, se lía, porque es más trama de espionaje. Una trama a lo mejor más grande en el tiempo, con más escenario, que hay como rollo de, bueno, de espías por detrás, intereses políticos, etcétera, etcétera. Y en este caso creo que llega un punto que se hace pesada. Como que se lía un poco y llega un punto que tú dices, bueno, ¿hacia dónde va? Al final remonta un poco, pero se me quedó un poco coja, la verdad. Y es una pena porque al principio me estaba gustando un montón y ya digo, pensé que iba a ser de mis favoritos. Bueno, y el libro que viene ahora, de verdad. Qué maravilla. Desde ya digo que va a ser de los top 3 de este año seguro. O sea, es espectacular. O sea, por mucho que diga, y voy a decir, me voy a quedar corto seguro. Y el libro en cuestión es La isla de las mujeres del mar, de Lisa C. El libro nos va a hablar de la isla de Jeju, donde existe la tradición que a través de lo que el mar da, ¿no? Las mujeres son las que se encargan de conseguir el sustento, ¿no? Buceando en el mar. Estas mujeres son conocidas como haenyeo. Esta tradición pasa de madres a hijas, ¿no? Digamos que cuando las hijas llegan a cierta edad, las madres pues les educan, ¿no? En todo lo que tiene que ver con meterse en el mar, bucear, las herramientas que tienen que usar, esa comunidad que crean entre ellas, ¿no? En su día, Jong-suk, nuestro protagonista, fue la mejor haenyeo de la época y eso le da mucho prestigio. Pero hoy ya es una anciana de 80 años y que pese a que no ha abandonado el mar, ya no es la haenyeo que fue en su día, ¿no? Un día, mientras ella recoge algas en la orilla, una familia extranjera se le acercará y le preguntará por su pasado, ¿no? Este pasado está unido a la gran amistad que vivió con mi hija. Y aquí empieza ella a contarnos la historia de su vida, ¿no? Lisa sí es la autora del Abanico de Seda. Y yo de verdad que después de leer El Abanico de Seda, lo que me gustó de esa historia y lo que me hizo sentir, dudé muchísimo de que otro libro de Lisa C pudiera estar al mismo nivel, pero me equivocaba muchísimo. O sea, este libro está al mismo nivel que El Abanico de Seda y es espectacular. O sea, además comparte fórmula con El Abanico de Seda, que imagino que hasta cierto punto será probablemente una de las marcas, ¿no? De la autora. Crear amistades entre mujeres, amistades barra amor entre mujeres en situaciones diferentes, contextos históricos diferentes, pero historias de mujeres, ¿no? Cómo se relacionan entre ellas, mujeres poderosas y fuertes, que de alguna manera tienen una amistad que dura más allá del tiempo, ¿no? Lo primero que destaca del libro, como ya me pasó con Crisantemo Blanco, libro con el que tienen mucho en común, son las mismas haenyeo. Estas mujeres fuertes, poderosas, que de alguna manera escapan un poco a lo sometidas que están las mujeres coreanas de otras partes del país, y aunque no terminan de escapar a esa crianza machista, donde el hombre es el que tiene que tener estudios, etcétera, etcétera, sí tienen más libertad que otras mujeres de su misma época y de su mismo país, y eso es gracias a que son mujeres trabajadoras, ¿no? Que el trabajo recae en ellas, que son ellas las que consiguen el sustento. Quizás en nuestra perspectiva actual y en Occidente nos siga pareciendo que hay cosas muy, muy machistas, ¿no? en la vida que llevaban ellas, pero si lo extrapolamos a esa época y en comparación, teniendo en cuenta que empieza la historia en 1938, realmente tenían mucha más libertad y mucha capacidad de decisión que no tenían las mujeres asiáticas en esa época. Realmente es una pasada ver el nivel de sororidad entre ellas, entre las haenyeo, cómo se respetan, cómo se cuidan, cómo están una para todas. Incluso cuando alguna se muda a otro pueblo y van a otra congregación de haenyeo, cómo están sensibilizadas para entender que si las mujeres no se ayudan entre ellas, no lo van a hacer los hombres, y cómo se empapan unas de otras, se educan unas a otras, se apoyan unas a otras y crecen unas gracias a las otras, ¿no? A mí eso me encantó, ver ese nivel de sororidad me flipó y es una de las cosas que más me gustaba de la historia. El contexto histórico es brutal. No solo por la importancia de todos los temas que toca, sino por lo bien que está representado a través de la vida de las protagonistas. El contexto histórico va a abarcar desde la invasión japonesa de Corea, pasando por la Segunda Guerra Mundial, el fin de esta y la guerra civil que tuvo lugar en Corea a causa de todos estos periodos de guerra, ¿no? Me ha gustado mucho ver cómo se explica en lo clarito que queda, el origen de la separación de las dos Coreas, ¿no? Con ese paralelo 38 que yo no conocía ni el término, que es como se dibujó la línea, ¿no? Entre qué era Corea del Norte y qué era Corea del Sur, y todo lo que tuvo que ver para no variar Occidente, ¿no? en esta desunión, ¿no?
Impacta mucho porque en estos periodos de guerra todos seguidos, las normas van cambiando constantemente, llegan a ser contradictorias una con otras y esto va mermando, ¿no? la vida de las personas y todos los episodios horrorosos que dieron lugar. En especial hay uno de un pueblo que se llama Bukchon, que fue horrible, que es el peor capítulo del libro, el peor en el sentido de duro. Y es increíble que se siga censurando este tipo de cosas porque ya sabemos que son los ganadores los que cuentan la historia como quieren, siempre desde el que mundo es mundo. Y es increíble pensar que hasta hace relativamente poco, creo que fue a principios de los 2000, estaba prohibido hablar sobre lo que había pasado en Jeju. O sea, estaba censurado. Si lo censuro es como si no existiera y no se tiene que arreglar, ¿no?, las barbaridades que se han hecho. Me ha gustado mucho ver ese choque entre chamanismo y confucianismo, mientras que el chamanismo era mucho más tradicional, ¿no?, de supersticiones, de este tipo de cosas, y estaba muy centrado en las mujeres. No desfavorecía al hombre respecto a la mujer, pero estaba centrado en la mujer. Así que el confucianismo rechazaba a la mujer, la trataba como un mero objeto del hombre, y sí que, bueno, ensalzaba al hombre por encima de la mujer, ¿no? Y el choque de ambas culturas y cómo las NGOs se aferran a sus tradiciones y a su chamanismo, pese a que los gobiernos que se van dando uno tras de otro cada vez lo prohíben más, ¿no? Como si fueran cosas antiguas y de personas poco instruidas, ¿no? Como si fuera cosas de gente ignorante. Y es muy interesante luego ver cómo el confucianismo crece y sobre todo cómo irrumpe cuando llegan los occidentales el cristianismo, ¿no? Esa hipocresía de tus creencias, tus tradiciones son bárbaras y locas y de ignorantes, pero las nuestras del cristianismo no, ¿no? Aunque toque temas igual de espirituales y de fe, ¿no? Y pese a todo, todo, lo mejor son los personajes. Tanto Miya como Jong-suk son maravillosas, te crees la amistad, te crees los personajes. Es curioso como en unos capítulos, en unos momentos, empatizas más con una, luego empatizas más con la otra, cómo va cambiando la torna en función, vas entendiendo a una o a la otra. Son personajes que te llegan porque lo sientes de verdad. Y cuando eso está escrito así, pues se nota. Una obra espectacular, maravillosa, que todo el mundo debería leer y que ha posicionado a Alice así entre mis autoras favoritas, que planeo leerlo todo. El siguiente libro que leí se llama La anomalía, de Hervé Le Tellier. No sé cómo se pronunciará, Le Tellier, algo así. La anomalía nos va a hablar de un avión que aterriza en Nueva York con 243 pasajeros procedentes de París. La gente al tiempo vuelve a sus casas, a sus hogares, lo típico, ¿no? Lo normal. Pero ¿qué ocurre? Que 3 meses después aparece por el suelo de Nueva York el mismo avión con los mismos pasajeros. Se va a desencadenar evidentemente una crisis política y científica. La gente no sabe qué ha ocurrido, cómo puede ser posible que haya aparecido el mismo avión duplicado con los mismos pasajeros y qué va a ocurrir, ¿no? Porque nadie lo entiende. Me gusta mucho especialmente al principio porque empiezan a mostrarnos personajes poco a poco, contando la historia de la vida de algunos personajes que van en ese avión, con la intención de luego ver un poco de qué manera puede trastocarse su vida con la aparición de un doble, ¿no? O en este caso muchos dobles. La anomalía es una mezcla entre thriller y ciencia ficción y que pone sobre la mesa temas muy interesantes. Yo cuando descubrí ese libro, que lo recomendaron varias personas y fue cuando lo conocí, me llamó muchísimo la atención. Muchísimo, con semejante premisa como para no llamarme, ¿no? Además, este año he estado muy en sintonía con la ciencia ficción y estoy recuperando mucho ese amor que yo le tenía hace tiempo, que estos últimos años no había leído tanta. Y es verdad que la primera parte me encantó, me tenía súper enganchado y lo estaba disfrutando muchísimo, pero conforme va entrando en la segunda parte y se va acercando al final, cada vez me empieza a desencantar más. Creo que pierde ritmo, creo que ya no es tan contundente y me empezaba a dar la impresión de que no iba hacia ningún punto en concreto. El final no me ha gustado porque se me ha hecho muy insustancial. Yo esperaba un poco más de chicha, de algo más. El final me refiero al arco final, ¿no? Al tramo final. El último giro de las últimas páginas, eso sí me ha gustado y me ha parecido interesante. Pero el final como conjunto, ¿no? de las últimas páginas, las últimas, no sé, 70-80 páginas, el cierre final de la novela, del último tramo, me ha parecido eso, muy soso, muy, no sé, muy contándome información que realmente no me interesaba, que a lo mejor con 2 o 3 ejemplos ya me enteraba de todo y se me ha hecho muy cansino. Aún así, el libro es buen libro, no es mal libro para nada. Me han gustado muchas cosas, como por ejemplo esa idea de un libro dentro de otro. Es una idea que a poco que esté bien hecha siempre me llama la atención y me gusta. Luego también me ha gustado mucho cómo muestra el autor ese choque, ¿no? De descubrir
un doble, no solo a nivel ciudadano, sino a nivel político, científico, qué harían, cómo nos engañarían, cómo dejarían de hacer las cosas. Me ha parecido muy interesante y que probablemente sería una manera muy, muy real de que pasaría, ¿no? Si ha pasado, que lo mismo ni lo sabemos y ha pasado. Y sobre todo está muy guay cómo enlaza con el tema de la religión y cómo los extremistas religiosos podrían hacer barbaridades escudándose en lo que le dé la gana, ¿no? Como siempre. Me ha parecido que está muy guay cómo enlaza todo eso. En fin, que no sé cómo deciros más cosas sin entrar en el spoiler porque es un libro tan interesante y con tantos detallitos que a lo mejor cualquier cosa os estropea un poco la experiencia. Me estaba gustando tanto que cuando empezó a desinflarse me dio mucha pena. Y a lo mejor si fuera un libro que va de menos a más, lo hubiese valorado más. Pero como para mí va de más a menos, el regusto que se te queda al acabarlo pesa, como digo, el giro final me ha gustado, pero el tramo final no. Entonces me dejó un poco con una sensación bastante agridulce. Y el último libro que leí, y una de las cagadas del año, ya lo digo, va a ser de los peores libros que he leído este año. Y es curioso porque creo que es un libro que tiene mucho prestigio, pero a mí, pues no sé si es la edición, no sé si es el tema, pero no me ha gustado nada. El libro en cuestión es La mujer de la arena, de Kobo Abe. Y es una pena porque llevaba años queriendo leer a Kobo Abe. De hecho, tengo ese libro y otro más aquí en las estanterías. Y pues ha sido una desilusión tremenda. La historia nos va a hablar de Junpei, que es un entomólogo que tiene como una obsesión muy extraña con la arena. Y buscando como una nueva especie de insecto, ¿no? Porque él colecciona insectos como hobby, va a acabar en las dunas de un pueblo muy raro, ¿no? El pueblo está lleno de arena, las casas están casi tragadas por la arena, y cuando intente salir del pueblo después de haber pasado un día allí, se dará cuenta de que lo han atrapado los ciudadanos, ¿no? Los pueblerinos del lugar. Y lo están obligando a vivir con una mujer en una casa que está casi tragada por la arena y que continuamente tienen que estar trabajando para que la arena no se trague la casa, ¿no? Sinceramente, el problema principal que he encontrado con la novela es que es soporífera. O sea, me ha aburrido soberanamente todo el tiempo. Salvo 2 o 3 puntitos de detalles en la historia, como altos, que se pone un poco más intensa y te llama más la atención, el resto del tiempo es soporífera, pero hasta decir basta. Y que me parezca aburrida no quiere decir que no lo haya entendido, porque siempre hay alguien que te dice es que no has entendido lo que te quiere contar. No, es que es muy aburrida. No sé si, como digo, tiene que ver la traducción, tiene que ver el ánimo mío o lo que sea, pero a mí me ha parecido muy soporífera. Le veo las virtudes, le veo las cosas que cuentan, me parecen interesantes, pero podría haberse contado de una manera un poco más entretenida. Para mí lo mejor que tiene la novela, que es un mérito, eso sí que es un mérito, es que intenta crear una atmósfera claustrofóbica. Y creo que lo consigue. O sea, creo que consigue esa atmósfera tensa, incómoda, encerrada, que te persigue durante toda la novela. Y que a poquito que hubiese sido un poco más entretenida, hubiese sido una buena novela, o al menos una novela que para mí hubiese sido una buena lectura. Y gracias a esa atmósfera, lo que para otro lector a lo mejor hubiese sido súper agobiante y ya el punto final para dejar la novela, a mí fue lo único que, como estaba bien creada y le daba a veces cierto toque como de thriller, me ha mantenido y ha conseguido que acabe la historia. Bueno, y ya para colmo, como siempre me pasa, cada vez que un libro me está gustando poco, encima me cabreo. La normalización del cuerpo de la mujer como único objetivo de satisfacer sexualmente a un hombre me tensa. Y me da igual que el libro esté escrito ahora, o hace 30 años, o hace 60, que creo que es más o menos la fecha en la que se publicó. Y en este libro, el protagonista es apresado junto a una mujer a la que detesta, a la que odia, a la que critica, a la que considera incluso su carcelera, pero cuando el señor le pica donde le tiene que picar, pues la obliga a mantener relaciones sexuales con él. Luego de tenerlas, vuelve a despreciarla y vuelve a odiarla, pero cuando vuelve a picarle, nuevamente. Entonces es algo que a mí me explota la cabeza. Me incomodaba, me cabreaba, me horrorizaba, porque si tu carcelera es ella y tan mala es, ¿no? No tiene sentido de que si te des para violarla, ¿no? No sé, de verdad. La normalización en un personaje bueno, al que le están haciendo daño, que de pronto se dedica no sé, yo me quedé sin palabras. Al final es esa normalización de la cultura de la violación. La mujer está aquí, tiene una camiseta corta, pues yo como hombre me excito, no me puedo controlar y aunque la odie, pues abuso de ella. Y después están tranquilos, no pasa nada. En fin, horrible. Ya, si me estaba aburriendo, cuando llegó esos momentos, que ya yo los intuía, dije, ¿esta qué mierda es? En fin, que yo no sé ni cómo lo he acabado, la verdad. Porque no es largo, si no, no lo hubiese acabado. ¿Lo recomiendo? No. ¿Sé que a la mayoría de la gente le gusta y lo ponen como una obra maestra? Sí. No entiendo el porqué, la verdad, pero
los respeto. Lo que no respeto es que a nadie le llame la atención esa violencia sexual contra la mujer que tiene la novela, y de todas las reseñas que he leído a posteriori cuando lo leí, solo una única persona hizo seña de eso. Y que este libro la gente lo lea y ya no solo no diga nada, ¿no? de esa violencia sexual, sino que no la note, que le pase desapercibida y que lo vea normal, es preocupante cuanto menos, y que habla mucho de la sociedad que tenemos en general, no solo en este caso la japonesa, sino cualquiera, ¿no? Es muy preocupante, la verdad, pero bueno, yo no lo recomiendo, la verdad. Hasta aquí el vídeo de hoy. El wrap up ha sido bastante intenso porque ha habido un poco de todo. Libros que me han maravillado, como La isla de las mujeres del mar o Un gato callejero llamado Bob. Libros que fallan en algo gordísimo, y por igual los dos, como son La mujer de la arena o En el bosque. Y luego otros libros que se han quedado un poco ahí como medio tibios, ¿no? Pero bueno, yo prefiero libros que me digan muchas cosas, ya sean buenas o malas, pero que yo pueda, que la lectura me remueva algo, ¿no? Y nada, que espero que os haya gustado, que como siempre me encantará saber qué leíste en septiembre, que fue un mes interesante cuanto menos para mí en lecturas. Y nada, que como siempre, gracias por verme, gracias por suscribiros y hasta el próximo vídeo.